cantos. Vamos a darle gracias porque Él vive, ¿no? Cristo no está muerto, Él está vivo. Vamos a entonar estos cantos en esta mañana, vamos a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a entonar este canto que dice: Cristo no está muerto. Vamos a alabar en esta mañana. Prepare su corazón, alábele con todo su mente, alábele con todo su corazón. Es decir, alábele a Él, porque Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración. Así que vamos a entonar este canto: Cristo no está muerto. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo en mi corazón. Hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor en mi corazón. Hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Alza las almas arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alza las almas arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. Pasa por aquí, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Oh, Señor, lléname de ti. Oh, Señor, lléname de ti. Cuando en Galilea se llamaba Jesús de Nazaret. Ahora conmigo las pruebas en mi vida aumentan cada día más y más mi fe. Más amor, y si no lo tienes, pídele al Señor, porque amor sin fe es sin amor, es imposible agradar a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Se levantó de la tumba y Él está vivo, hermanos. Así, sobre sus pies vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, 1 al 3. Primera de Corintios 15, 1 al 3. Le vamos a dar lectura todos juntos a esa palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y dar gracias por su palabra, y prepare su corazón, porque Él quiere enseñar una verdad
muy importante para nuestras vidas. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que vas a hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tema, Señor, que hoy vamos a estar estudiando, y te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas con poder y autoridad. Enseñes, mi Dios, esta verdad, Señor, muy importante para nuestras vidas, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora se han despojado de todo cansancio, de toda, Señor, flojedad. Echamos fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Abra nuestras vidas, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, Padre, para oír tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús reprendo y echo fuera toda opresión en sus vidas, todo cansancio, toda derrota, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, da entendimiento a tu pueblo, discernimiento, Señor, ese conocimiento que necesita, Padre mío. Padre, en el nombre de Jesús, revela, Señor, tu palabra a nuestras mentes. Muchas gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar en esta mañana. El tema de este día, hermanos, es un tema que para ustedes traerá bendición a sus vidas. Y traerá, hermanos, a nuestra fe fortaleza. Porque, hermanos, en este día hoy vamos a estudiar el tema que tiene por nombre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la resurrección data en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se da cumplimiento. El Señor Jesucristo, a Él se le predice la resurrección en una fiesta llamada la fiesta de las primicias. Así que el Señor Jesucristo es las primicias de la resurrección, y el texto que acabamos de leer, todo sucedió conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo declara en su palabra y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En Jerusalén se encuentra una tumba, la tumba en la cual fue depositado el Señor Jesucristo, y hay una inscripción: ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? El Señor Jesucristo ha resucitado, el Señor Jesucristo está vivo, y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, vano sería nuestra predicación. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, vano sería estarse uno desvelando, uno luchando por tener una vida recta. Si el Señor Jesucristo fuese solamente un gran maestro, como se nos dice, un gran profeta, vano es el estar aquí. Mas la palabra de Dios nos afirma y nos enseña y nos dice que el Señor Jesucristo fue sepultado y que también resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y a ese Jesús hemos entregado nuestro corazón, lo hemos aceptado. El Señor Jesús ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado con su sangre y nos da vida eterna por su resurrección. Y ese mismo Espíritu que resucitó al Señor Jesucristo también nos resucitará. Si, hermanos, la palabra de Dios nos dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Así que, hermanos, esta mañana vamos a estudiar este tema, la resurrección del Señor Jesucristo. Frecuentemente en los evangelios, hermanos, Cristo predice ambas cosas. Predice su muerte
y también predice su resurrección. Vamos a dar lectura en la palabra de Dios, algunos textos que encontramos en las Escrituras, en la cual el Señor predice su muerte y también su resurrección. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aleluya. En esa ocasión vemos al Señor Jesucristo prediciendo algo que le sorprendía a los discípulos. En Mateo capítulo 17, versículo 23, nuevamente Él vuelve a predecir su muerte. Mateo capítulo 17, versículo 23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. El Señor. Ninguna persona, hermanos, en esta tierra, ningún ser humano puede predecir su muerte y también predecir su resurrección. Ninguna persona que vaya conduciendo el auto puede decirle a sus hijos: hijos, abróchense los cinturones porque ya vamos a chocar. Nadie le puede decir esto a la persona. ¿Sí? Vamos, uno va en el camino, ¿sí? Con la persona acompañante, uno decir, bueno, a la próxima curva me va a atropellar un carro y voy a morir. Nadie puede decir esto. Pero el Señor Jesucristo predice en muchas ocasiones su muerte, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Leemos la palabra de Dios, Mateo 20, 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Resucitará. Mateo capítulo 26, 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Amén. Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La palabra de Dios es, hermanos, maravillosa. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, cómo el Señor Jesucristo en infinidad de veces Él les enseña, les dice y les recuerda a sus discípulos la manera en que Él iba a morir, pero también los días en los cuales Él iba a resucitar. Los hombres iban camino a un lugar llamado Emaús e iban diciendo que ya habían pasado 3 días y Él no había resucitado. Y estas personas estaban dudando, y quién sabe si resucitará realmente como Él lo dijo. Mas el Señor Jesucristo se acerca a ellos y les pregunta: ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Y ellos le dicen: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? Y el Señor les pregunta: ¿qué es lo que sucedió? Y ellos le responden y le dicen: Jesús Nazareno, quien fue varón de renombre, con milagros y prodigios. Él prometió restaurar el reino de Israel, y ahora pues lo mataron. Los principales sacerdotes, los gobernantes, lo crucificaron, y ahora ya es el tercer día en la cual esto ha pasado. Y estaban muy tristes. Pero estas personas no estaban esperando, no esperaban que el Señor Jesucristo resucitara. Ellos no tenían esta esperanza.
Aún pese a que el Señor Jesucristo, en los textos que ya hemos leído, Él les había enseñado, les había dicho, vamos a Jerusalén y voy a ser muerto, mas al tercer día voy a resucitar. Pero no le habían creído. No habían entendido. Leemos Mateo 26, 31 y 32. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaré de mí esta noche, porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es tan clara la palabra de Dios como el Señor Jesucristo les enseña, y aún pese a todo eso, no le había creído. Marcos 14, 28. Pero después de que hayan sido resucitado, iré adelante de vosotros y Galilea iré. Entonces le dijo Pedro, aunque todos pues él estaba enseñándoles a sus discípulos y los decía, el Hijo del Hombre y es entregado en traición en manos de hombres y le matará y después de 3 días resucitará. Pero ellos no entendían este dicho y tenían miedo de preguntarle. Así que la palabra de Dios nos dice que ellos no entendían. ¿Sí? 9:32. La palabra de Dios dice, pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntar. Tenían miedo. O sea, ellos no entendían por qué era necesario. Lucas enseña en su evangelio y dice, todo esto sucedió para que se cumpliesen las sagradas escrituras. Todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, todo esto era necesario que pues, el Señor Jesucristo padecer. Lucas 9:22. Nosotros leemos Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. La misma palabra nos enseña que era necesario que el Señor Jesucristo muriera y resucitara al tercer día. Lucas 18:31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que él les decía. Esta palabra les era encubierta. ¿Cuántos de ustedes hoy en esta mañana están leyendo estos textos y aún pese a que esos textos son claros, aún no le entendemos por qué propósito estamos en esta mañana, estamos estudiando este tema? O sea, aún no le entendemos. ¿Sí? O sea, es algo, hermanos, que a veces no llegamos a comprender. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que nos pasa, hermanos? Pero ¿saben qué, hermanos? La palabra de Dios nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que nosotros no comprendamos y no entendamos. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar preparados para ofrecer defensa a todo aquel que os pregunte razón sobre nuestra fe, o sea, en qué creemos. Hoy no hemos visto tanta oposición como en tiempos pasados. En tiempos pasados la oposición era grande y hoy en este tiempo, hermanos, que la ciencia, todo está cambiando, hermanos, nos vamos a enfrentar con personas que no creen en Dios,
Y si nosotros no nos preparamos, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, nosotros no vamos a poder ofrecer defensa ante esas personas y vamos a quedar avergonzados. Y ellos no se muerden la lengua para decirnos las cosas. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que tener en la mente estos textos, esta palabra para ofrecer defensa. Nosotros estar seguros. Y otro punto muy importante, en muchas ocasiones ni siquiera nosotros estamos seguros realmente de esta enseñanza, de esta palabra en la cual el Señor dice que Él ha resucitado. Una de las razones principales también por el cual en esta mañana tomamos este tema es para que su fe realmente quede cimentado en ustedes y la verdad de la resurrección de Jesucristo ustedes la puedan comprender, la puedan entender. ¿Sí? Vano sería todo el trabajo que estamos realizando para un fin, para un propósito, si el Señor Jesucristo no ha resucitado. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, de nada sirve lo que estamos haciendo. ¿De qué sirve extendernos, predicar la palabra, ganarnos a las naciones, si el Señor Jesucristo no muere? Los fundadores de las grandes religiones y organizaciones del mundo, la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones es que el cristianismo no es una religión, es una regeneración. El cristianismo, hermanos, a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos trae nueva vida. A través de la resurrección de Jesucristo nos trae perdón de pecados. A través de la resurrección de Jesucristo podemos, hermanos, tener esperanza, podemos tener vida eterna. A través de la resurrección del Señor Jesucristo, hermanos, Dios nos bautiza con su Espíritu Santo. En cierta ocasión el Señor Jesucristo, después de su resurrección, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea, y hasta lo último de la tierra. Si esto no hubiese sucedido, hermanos, ¿de qué sirve estar aquí? ¿De qué sirve estarte desvelando? ¿De qué sirve estarme aguantando aquí, escuchar esto que les estoy diciendo? Pero como esto ha sucedido realmente, hermanos, vale la pena estudiar esta palabra. Vamos a estudiar algunas pruebas sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Este tema es amplio y no lo vamos a poder ver todo en esta mañana. Lo vamos a terminar en otro tema. Creo que vamos a ver 3 temas sobre este punto, hermanos. Así que, hermanos, vamos a empezar. Pruebas de la resurrección de Cristo. Hoy no lo voy a dar de una manera rápida. Hoy quiero que ustedes lo aprendan, lo entiendan, ¿sí? Lo comprendan. En el Nuevo Testamento se presenta una prueba extraordinaria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentran al menos 16 apariciones de Cristo después de su resurrección. 16 apariciones. Número 1. Apareció a María Magdalena. Juan 20, 11 al 17. Juan 20, 11 al 17. Nosotros podemos, hermanos, ver que apareció a María Magdalena. 20, 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vino a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera
y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio Jesús estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el moreliano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime porque lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Rabuní. ¿Qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Leemos, hermanos, aquí en esta parte que apareció a una persona, una de las primeras personas, llamada María Magdalena. No solamente en esta parte, también leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, 9 al 11. Marcos 16, 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Es algo que quizás llegaremos hasta juzgar a las personas, porque aún pese a que ya te están diciendo que el Señor Jesucristo está vivo, aún no lo tenemos. Imagínense. Sí. A una de las primeras personas, las cuales se le permitió ver la resurrección del Señor Jesucristo, fue a esta mujer, a María Magdalena. Dice que habiendo él resucitado el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Una de las personas en las cuales aparece es esta mujer. Entonces, es una aparición, es una prueba de que el Señor Jesucristo resucitó. Número 2, aparición a las mujeres. Este era un grupo diferente de mujeres que fueron al sepulcro. Mateo capítulo 28, verso 9 y versículo 10. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: Salve, y ellas acercándose, abrazando sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Así que ahí, hermanos, en esta ocasión aparece a unas mujeres. Si nosotros leemos Lucas capítulo 9, nosotros vamos a ver que había mujeres que servían al Señor Jesucristo a través de sus bienes. Estas personas eran de que apoyaba y eran personas que trabajaban juntamente con el Señor Jesucristo. Entonces, estas personas vemos que también a ellas el Señor se apareció. Y leemos en esto, en verso 9, dice que aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: Salve, y ellos acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: No temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Entonces, hermanos,
el Señor Jesucristo sabía perfectamente que sus discípulos no le creerían, ¿sí? Y sabía que en el momento que ellos les había enseñado, ¿sí? En varias ocasiones, él sabía que no le iban a creer. O sea, aún no lo creían, no lo entendían. ¿Y cómo va a creer algo si uno no lo entiende? Así que ustedes tienen que entender, ¿sí? Y después en esta parte, con respecto a este punto, sí, creer. Así que hermanos, no entendían los discípulos. Así que él aparece primeramente a María Magdalena, aparece a un grupo de mujeres, y número 3, también apareció a Pedro. Apareció al apóstol Pedro. Lucas 24:34. ¿Qué decía? ¿Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido Simón? ¿Sí? Verso 34. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y no habían reconocido al Señor Jesús. Así que dice que apareció a Pedro. Así que de esta manera también es una prueba más de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 5. Y apareció a Cefas y después a los 12. ¿Sí? Aquí, hermanos, el apóstol Pedro, más conocido, ¿sí? Él tenía varios nombres en los cuales a él se le conocía. ¿Sí? Se le conocía Cefas, ¿sí? Que es su verdadero nombre, que a Pedro fue un sobrenombre que el Señor Jesucristo le puso, y también era conocido como Simón. Entonces el nombre completo sería Simón Pedro. Así que de esta manera entendemos, ¿sí? Apareció a él, ¿sí? Apareció en una ocasión. ¿Saben por qué él aparece a Pedro? Y fue una de las primeras personas a la cual él apareció, porque Pedro estaba destrozado. Después de que Pedro había, hermanos, negado al Señor Jesucristo, él estaba amargado. Pedro estaba preso del pasado, estaba preso por lo que él había hecho. Y por esa razón el Señor Jesucristo le dice de una manera indirecta: ¿por qué te sigues preocupando, amargando por lo que tú hiciste? Ya no estoy muerto, ya estoy vivo, ya he resucitado. Deja de preocuparte, sigue adelante, estoy vivo. Él se aparece a Pedro por esa razón, para mostrarle a él que lo que a él le preocupaba, ¿sí?, era ya pasado, porque él tenía que vivir el presente. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo del pasado? Estamos siendo oprimidos por vivir excesivamente el pasado. Se le conoce como depresión. Ya no sigas deprimido. El Señor Jesucristo ha resucitado. Y si el Señor Jesucristo ha resucitado, Él puede darte solución al problema que tú tienes. Así, de esta manera, apareció a Pedro. Número 4, apareció a los 10 discípulos estando Tomás ausente. Apareció, comúnmente se le conoce a los 11. O sea, apareció a 10 discípulos porque en ese tiempo no estaba Tomás. Entonces es una ocasión en la cual él se aparece. Marcos 16:14.
Marcos 16, 14, leemos la palabra de Dios y nos dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Lucas 24, 36. Lucas 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies. Yo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos, les mostró los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Hermanos, esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que aprender. O sea, estos textos son bases fundamentales en las cuales nosotros podemos sostener esta enseñanza de la resurrección. Lucas nos enseña algo, hermanos, que no encontramos en todos los evangelios. Yo les invito a que ustedes lean Lucas. Lean posteriormente el libro de los Hechos. Lucas tiene una riqueza de información para cada uno de nosotros. Lucas nos enseña, hermanos, y si ustedes tienen el dato, Lucas, él en físico no conoció al Señor Jesucristo. O sea, él investigó detalladamente y él nos da ahora el fruto de su investigación. Y él escribe ¿a quiénes? A los gentiles. Él escribe al pueblo gentil. Él no escribe a los judíos, no escribe, escribe al pueblo gentil para que ellos creyesen también que el Señor Jesucristo había resucitado, se creyesen en su persona. Juan capítulo 20, verso 19 también nos da testimonio de que el Señor Jesucristo apareció a 10 de los discípulos. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Nosotros estamos leyendo estos textos, hermanos. ¿Sabe por qué tenemos que leer cada paralelo en los evangelios? Porque cada paralelo, hermanos, nos enseña algo nuevo. En este texto nosotros leemos y dice que Él les muestra las manos y también les muestra el costado. En ese tiempo ahí aparecen más pruebas de la resurrección del Señor Jesucristo. En el texto que leímos en Lucas, nosotros, hermanos, vemos una prueba de resurrección. Así, Él les prueba que Él realmente resucitó al decirle: tóquenme primero. Miren mis manos, miren mis pies.
en este texto, miren mi costado. ¿Sí? Realmente yo soy. Y él sabía que aún no le creían, aún pese a que le tocaron. Imagínense. Aún pese a que le tocaron, ellos no entendían. Bueno, tráiganme entonces algo de comer. Porque un fantasma no puede comer. Bueno, tráiganme de comer. Tráiganme un vaso de agua. Entonces, le dieron un panal de miel y parte de un pescado. Y él lo comió. ¿Sabe? Fue una prueba, hermanos, de resurrección. No es por algo que el Señor le dice, no, pues tengo hambre. No, es una prueba, hermanos, de que él había resucitado y que él estaba vivo. ¿Sí? Un fantasma no puede comer. Así que, hermanos, esto es una prueba muy importante que ustedes deben de tener presente. ¿Sí? ¿Por qué Él les dice, tóquenme, mírenme, hagan esto? Porque uno tiene que estar seguro, porque ellos, hermanos, tendrían que dar testimonio al mundo entero y tenían que estar seguros de que Él había resucitado. Hoy el testimonio, hermanos, vas a ser tú. Si tú crees que el Señor Jesucristo está vivo, si tú crees realmente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no hay enfermedad, no hay ansiedad, temor, miedo, adicción que no puedas vencer. ¿Por qué? Porque Él está vivo y Él es el que te da el poder para vencer el pecado. Él es el que te da el poder para vencer toda enfermedad, padecer circunstancias difíciles, el que tú puedas padecer diversas circunstancias. Él es el que te da el poder para esto. El apóstol Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Y él da algunos ejemplos. ¿Qué cosas pudieran pasarnos a nosotros? Persecución, desnudez, hambre, peligro o espada. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, cuando nosotros estamos seguros de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos dispuestos y preparados para padecer cualquier necesidad, no importa lo que nosotros pasemos. ¿Por qué? Porque es un gozo, hermanos. Él prometió y Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si el Señor Jesucristo está con nosotros, ¿a qué le importa lo que diga la gente? Si yo sé que Cristo está en mí, ¿qué importa que se burlen de mí o digan infinidad de cosas? Porque realmente Cristo vive en mí, está en mí. ¿Qué importa lo que diga la gente? Si fuese necesario, hermanos, al Señor Jesucristo morir por nosotros nuevamente, Él lo haría y resucitaría. Más la palabra de Dios dice que no es necesario otro sacrificio, es el que hizo con el que ha hecho, basta. Es suficiente para perdonar tus pecados, para limpiar tu maldad, para romper el poder del diablo. Es suficiente. Así que, hermanos, estamos viendo aún estas pruebas. ¿Por qué? Porque necesitamos realmente estar seguros de que Él ha resucitado. Número 5. Aparición, ahora sí, a los 11 discípulos, una semana después de su resurrección. Aparición a los 11 discípulos una semana después de su resurrección. San Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. San Juan 20, 26 al 29. 8 días después,
estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado eres tú, bienaventurado soy yo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está vivo. El Señor Jesús está vivo. Nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor está vivo. Él vive. Bienaventurado eres. Eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque tú no has visto. Pero por la palabra tú crees. ¿Sí? Así que a Tomás se le reprochó su incredulidad, a él se le reprochó y se le dijo: Tomás, porque me has visto, creíste, no seas incrédulo, sino creyente. Pero desgraciadamente, hermanos, existimos a un Tomás. Hay Tomás, y no porque se llamen Tomás, hermanos, porque no creen. ¿Sí? ¿Pero qué creen? Una de las cosas, pues sí, hay un problema de incredulidad, pero a través de ello surge algo bueno. Porque para que tú convenzas a un incrédulo, pues sí, quizás sí vas a batallar, pues sí, que el que realmente crea esta verdad. Pero cuando lo cree, no hay nadie que lo pueda y que lo haga retroceder. ¿Por qué? Porque ha creído realmente. Y si tú has creído firmemente y en lo profundo de tu corazón, no habrá nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No habrá nada. Ni demonios, ni principados, ni potestades. Ni lo presente si estás padeciendo enfermedades o circunstancias difíciles. Hambre, nada. Espada, peligro, tribulación. No habrá nada que te va a detener. Tú te vas a mantener. ¿Que estás enfermo? Yo sigo creyendo, porque lo he creído. Así que, hermanos, Él aparece a los 11 discípulos. ¿Por qué? Porque nuevamente Él quería, hermanos, que cada uno de ellos estuviese convencido, porque ellos darían testimonio al mundo entero. Y saben, hoy este testimonio ha llegado a nosotros. Y son bienaventurados, porque pues no lo hemos visto, pero hemos creído. Esto es fe, hermano. El miércoles pasado vimos que el camino del creyente es un camino de fe. Así que, hermanos, es fe esto, es fe. Porque por fe andamos y no por vista. Vamos a ver el sexto punto, y con esto estamos terminando. Sexto punto: aparición a 7 de los discípulos en el mar de Galilea. Aparición a 7 de los discípulos en el mar de Galilea. San Juan capítulo 21, 1 al 23. Todo este capítulo, hermano, se refiere a este suceso. No vamos a leer todos los textos,
mas todo este capítulo yo le invito a que lo lea. Todo este capítulo es una evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a leer verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondió: no tenemos nada. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Él no esperó más a que el barco llegase a la orilla. Él se echa un clavado y nadando, él quería estar con el Señor. Y los otros discípulos vinieron con él, con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. ¿Sí? 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Él aparece a distintas personas, pero a todos sus discípulos en esta ocasión ya era la tercera vez que aparecía, y aún tenían miedo. ¿Realmente eres tú?, le quería preguntar. Si ninguno le preguntó, pero realmente eres tú. ¿Eres tú? Sí, tenían miedo, o sea, aún no creían, y por esa razón él se aparece a sus discípulos. ¿Por qué? Porque él quería darles evidencias de que realmente él había resucitado. Y no solamente en esas ocasiones, el Señor Jesucristo apareció más. Aún faltan otras 10 más, 10 puntos más que vamos a tomar, pero por este momento vamos a orar al Señor y que sea Él confirmando su palabra en nosotros. Lea esos textos, lea los textos que acaba de anotar, estúdielos. Es un dato que les he dado de ustedes, es que lo estudien y que el Señor Jesucristo hable su corazón y que se ve lo que hay en su mente sea quitado y usted pueda ser sanado. Si usted cree realmente que el Señor Jesucristo está vivo, Él le da la solución a su problema. Puesto sobre sus pies en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos estás mostrando evidencias, Señor, de tu resurrección.
Gracias, Padre mío, porque a través de esta palabra, Señor, nos traes luz a nuestro entendimiento, lámpara a nuestros pies, mi Dios, para no, Señor, andar en tinieblas. Y tu palabra dice, Señor, que por fe andamos y no por vista. Todo esto fue necesario, Señor, que tú padecieses todo esto y que resucitaras al tercer día. Te damos gracias, Señor, porque has resucitado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de ser parte de esta, Señor, la salvación que has dado. Gracias en el nombre de Jesús por mis hermanos. Quizás algunos de ellos, Señor, están padeciendo, Señor, circunstancias difíciles, enfermedades, Señor, preocupación. Mas hoy te ruego en el nombre de Jesús que confirmes tu palabra a cada uno de ellos. Y que esta palabra, Señor, sea confirmada en sus corazones. Habla sus vidas, Señor, estando en el camino, Señor, estando en el trabajo, Padre. Habla sus corazones, abre su entendimiento. Reprendo todo espíritu, Señor, que esté oprimiendo sus vidas, y todo espíritu, mi Dios, que les impide entender tu palabra, toda mente atada, Padre, lo ato, lo reprendo y le ordeno que salga fuera de este lugar, fuera de la vida de mis hermanos. Declaro libertad, Padre. Concédeles, mi Dios, la revelación y entendimiento de tu palabra. Muchas gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.